El texto en examen representa un documento de extraordinaria importancia para comprender las modalidades a través de las cuales la historiografía china del período socialista ha reinterpretado la historia medieval mundial. Publicado por la China Youth Publishing House en 1982, este manual se inserta en un proyecto editorial más amplio denominado Biblioteca de la Juventud, concebido para proporcionar a los jóvenes ciudadanos chinos una formación cultural e ideológica conforme a los principios del marxismo-leninismo y del pensamiento de Mao Zedong. La obra constituye el segundo volumen de una serie cuatripartita dedicada a la historia extranjera, cubriendo específicamente el período medieval según una periodización que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, hasta la Revolución Inglesa, 1640. El contexto ideológico y el aparato marxista-leninista. La nota del editor constituye un elemento revelador de las finalidades de la obra. El énfasis puesto en la gran revolución socialista y en la necesidad de armar a la juventud con el marxismo-leninismo evidencia cómo la divulgación histórica era entendida no como ejercicio neutral de transmisión del saber, sino como instrumento de formación ideológica. La elección de dirigirse a un público juvenil con un nivel cultural medio, a través de una exposición sistemática, popular, concisa y clara, revela un enfoque pedagógico que privilegia la accesibilidad respecto a la complejidad interpretativa, aun manteniendo una estructura formalmente científica. La tirada de 99.000 copias y el precio extremadamente contenido de 1,40 yuanes testimonian la voluntad de garantizar una difusión capilar del texto, confirmando el carácter de masas de la operación cultural. La redefinición marxista del medioevo. La introducción teórica del manual revela inmediatamente el enfoque ideológico que permea la obra entera. Después de haber reconocido que el concepto de medioevo fue introducido por los humanistas italianos del Renacimiento y sistematizado por el historiador alemán Christoph Cellarius en el siglo XVII, el texto opera una neta cesura epistemológica afirmando que la ciencia histórica marxista ha llenado este concepto de un nuevo contenido científico. El medioevo viene redefinido no más como simple periodo cronológico intermedio, sino como el periodo en el cual el sistema feudal ocupaba una posición dominante a nivel mundial, transformando así una categoría periodizante en una categoría estructural fundada en el modo de producción. Esta redefinición responde a precisas exigencias teóricas de la historiografía materialista histórica. El texto subraya repetidamente que el medioevo constituye una fase importante en el proceso de la historia mundial, y que la grandísima mayoría de los países y de las naciones del mundo ha atravesado esta fase histórica del feudalismo, universalizando así una experiencia que la historiografía occidental había tradicionalmente circunscrito a Europa. La afirmación según la cual, sin comprender el medioevo, no se puede saber cómo surgió el capitalismo, inserta el periodo medieval en una teleología histórica que conduce necesariamente, a través de pasajes dialécticos, al capitalismo e implícitamente al socialismo. El texto dedica amplio espacio a la caracterización de la sociedad feudal, citando autoritativamente a Engels y Lenin para establecer los principios fundamentales del modo de producción feudal. La cita de Engels sobre la pequeña producción individual y reproducción simple a pequeña escala viene presentada como elemento distintivo del feudalismo, diferenciándolo tanto de la esclavitud antigua como del capitalismo moderno. Lenin es invocado para las 4 características económicas fundamentales del feudalismo: el predominio de la economía natural, la separación de los productores directos de los medios de producción con contemporáneo vínculo a la tierra, la explotación económica y extraeconómica, y el atraso técnico. Esta esquematización teórica, aunque formalmente rigurosa, revela una tensión fundamental en la estructura del manual entre la universalidad del feudalismo como estadio necesario de la evolución histórica y el reconocimiento de que los sistemas feudales de los varios países presentaban diferencias significativas en términos de tipos y características. África en la narrativa de la historia mundial. A pesar de que el título prometa nociones de historia medieval europea, el texto opera una sistemática inversión de la perspectiva eurocéntrica tradicional.
El tratamiento del África medieval revela un enfoque que busca integrar el continente africano en la narrativa de la historia mundial. La descripción de la conquista árabe del norte de África viene presentada no como simple invasión militar, sino como proceso de transformación cultural. El texto reconoce que la mayoría de la población bereber se convirtió al Islam, aunque mantuvo muchos elementos de la propia cultura distintiva, evidenciando un proceso de aculturación más que de simple imposición. Particularmente significativo es el énfasis puesto en el papel activo de los bereberes en la historia sucesiva, la mención de las dinastías almorávide y almohade, que gobernaron no solo el norte de África sino también la España islámica, en los siglos XI y XIII, sirve para presentar a los africanos como protagonistas de imperios transnacionales. El reino de Aksum recibe un tratamiento cuidadoso. El texto subraya que Aksum se convirtió al cristianismo en el siglo IV, convirtiéndose en uno de los primeros reinos cristianos del mundo, confiriendo así a Etiopía un puesto de honor en la historia del cristianismo. La mención de la conquista temporal de Yemen en el siglo VI y del control del Mar Rojo presenta a Aksum como potencia marítima y comercial de primer plano. La transición del sistema esclavista al feudalismo viene presentada invocando las categorías marxistas. A causa del desarrollo del comercio bizantino, Etiopía recibió pronto la influencia de los sistemas feudales avanzados, mientras que las continuas revueltas de los esclavos contribuyeron al proceso de transformación. La sección dedicada a los lazos históricos entre China y el África Oriental constituye uno de los elementos más significativos del texto. La afirmación de que, en la historia China y los países del África Oriental tenían relaciones muy buenas, establece un precedente histórico para las relaciones contemporáneas entre la República Popular China y los países africanos. Los descubrimientos arqueológicos asumen un valor probatorio fundamental. En las ruinas de antiguas ciudades costeras del África Oriental han sido encontradas cerámicas chinas de las dinastías Song, Yuan y Ming. El texto subraya que los intercambios fueron recíprocamente beneficiosos, presentando un modelo de relaciones internacionales basado en la cooperación, en contraste con el modelo colonial europeo que, interrumpiendo los tradicionales modelos comerciales, inició la era del colonialismo europeo en África y Asia. Las civilizaciones precolombinas, aztecas e incas. El tratamiento de las civilizaciones americanas precolombinas constituye uno de los elementos más notables de la obra entera. La sección dedicada a los aztecas y a los incas ocupa un espacio considerable y presenta estas civilizaciones con un nivel de detalle y respeto que contrasta con la tradicional marginalización de las Américas en la historiografía eurocéntrica. La elección misma de incluir amplias secciones sobre las Américas en un texto titulado Historia Medieval Europea representa una declaración programática de intenciones: reescribir la historia mundial desde una perspectiva que reconozca la igual dignidad de todas las civilizaciones. La descripción de Tenochtitlan revela un enfoque que combina admiración por los resultados técnicos con un análisis de las estructuras sociales según categorías marxistas. La ciudad viene presentada con abundancia de particulares: población de 600.000 habitantes, 40 templos piramidales, una pirámide central alta 35 metros con 144 escalones, canales con esclusas para regular el nivel del agua, 2 canales artificiales para proporcionar agua potable. La organización social azteca viene analizada según esquemas que recuerdan la estratificación feudal europea, con la distinción entre tlatoani, nobleza, guerreros, ciudadanos comunes y esclavos. La mención de la propiedad territorial principalmente comunal introduce una característica que el texto marxista interpreta potencialmente como forma protosocialista. La agricultura azteca recibe particular atención, con la lista de cultivos: maíz, frijoles, calabazas, algodón, tabaco, tomates, chiles, cacao, que subraya la diversidad de la agricultura mesoamericana. La descripción de las chinampas, los jardines flotantes, viene presentada como ejemplo de innovación tecnológica comparable a las grandes obras de ingeniería agrícola china. El imperio inca viene presentado con aún mayor admiración. La definición, el romano del Nuevo Mundo,
atribuye a los incas un estatus comparable al imperio que la tradición occidental considera el culmen de la civilización antigua. La extensión territorial viene cuantificada con precisión, más de 8 millones de kilómetros cuadrados, con una población de aproximadamente 6 millones o más. La estructura administrativa del imperio, con la división en 4 suyus centrados en Cusco, viene descrita con aprobación. El sistema del Ayllu recibe particular atención como organización básica de la sociedad inca. La distinción entre las 3 categorías de tierras, campo del sol, campo inca y campo común, revela una estructura de propiedad que el lector marxista puede interpretar como forma de planificación centralizada ante el iteram. La agricultura incaica viene celebrada. El Inca era una de las civilizaciones agrícolas más importantes del mundo. La descripción de las terrazas agrícolas, andenes, y de los sistemas de irrigación complejos, presenta a los incas como maestros de ingeniería agrícola. La presentación del quipu evita estigmatizar la ausencia de la escritura alfabética, presentando en cambio este sistema de cuerdas anudadas como instrumento eficaz para registrar informaciones numéricas. La red viaria Capac-Ñan, extendida por más de 40.000 kilómetros, viene comparada implícitamente a las grandes vías de comunicación del Imperio chino. La conquista española viene encuadrada como momento de ruptura traumática. La frase «justo entonces llegaron los colonialistas españoles para invadir Sudamérica» utiliza el término «colonialistas» con clara connotación negativa, encuadrando la conquista no como descubrimiento o civilización, sino como agresión imperialista. Senge y la proyección del poder marítimo chino. Las expediciones marítimas del almirante Senge constituyen el núcleo del orgullo nacional que permea el manual entero. Definidas, una serie de 7 viajes navales patrocinados por el Estado chino durante la primera dinastía Ming, entre 1405 y 1433, y consideradas entre las más grandes empresas navales de la historia premoderna, estas expediciones vienen presentadas como demostración incontrovertible de la supremacía tecnológica y organizativa china en el período medieval. El texto dedica a Senge un espacio mucho mayor respecto a cualquier otro argumento, revelando la importancia simbólica de estas expediciones para la construcción de la identidad nacional china. La biografía de Senge viene presentada con particular atención. Nacido en una familia musulmana en Yunnan, capturado durante la conquista Ming y castrado, Senge representa un ejemplo de movilidad social en el Imperio chino, de prisionero de guerra a alto funcionario de confianza del emperador. Esta narración subraya la meritocracia imperial y presenta a China como sociedad multiétnica y multirreligiosa. Los objetivos de las expediciones vienen enumerados con cuidado: establecer relaciones tributarias, facilitar el comercio, proyectar el poder chino y adquirir conocimientos geográficos. Esta formulación presenta las expediciones como ejercicio de soft power más que de conquista militar, enfatizando la diplomacia y el comercio en lugar de la sumisión violenta. La descripción de las naves constituye uno de los momentos de máximo triunfalismo del texto. Las naves del tesoro, Baochuan, vienen descritas como midiendo hasta 120 metros de longitud y 50 metros de anchura, dimensiones que el texto mismo reconoce ser contestadas por algunos historiadores modernos. Aun aceptando estimaciones más conservadoras, el texto subraya que las naves eran de todas formas mucho más grandes que las naves europeas contemporáneas. La composición de las flotas viene detallada con precisión. Naves del tesoro, naves de patrulla, naves cisterna, naves de transporte, con tripulaciones de decenas de miles de hombres, marineros, soldados, funcionarios, intérpretes, médicos, astrónomos y otros especialistas. El itinerario de las 7 expediciones viene trazado con cuidado geográfico. La primera expedición visitó Vietnam, Java, Sumatra, Sri Lanka e India con aproximadamente 300 naves con 27.800 hombres. Las expediciones sucesivas se empujaron progresivamente más lejos. La cuarta alcanzó Hormuz en el Golfo Pérsico, la quinta probablemente el África Oriental, visitando la actual Somalia y Kenia.
La última expedición en 1433 marcó el ápice pero también el fin de esta extraordinaria proyección marítima. Los efectos de las expediciones vienen presentados con énfasis en su carácter pacífico. El texto subraya cómo en Malaca fueron establecidos almacenes permanentes, creando un sistema logístico que facilitaba el comercio internacional. Las relaciones con los reinos locales vienen presentadas como relaciones de respeto recíproco. El rey de Bengala envió repetidamente emisarios a rendir homenaje, con embajadas de 2.320 personas. El don de jirafas en 1414 asume particular significado simbólico. Estos animales raros de África fueron reconocidos como animal auspicioso, tanto que el emperador Yongle ordenó a los pintores pintar, de difundirlo ampliamente. El caso de Malaca recibe atención particular. El rey, guiando esposas y ministros siguiendo a Zheng He para venir a China, y, desde 1411 hasta 1433, vino 5 veces a rendir homenaje a la corte. La respuesta china fue generosa. El gobierno envió misiones de ceremonia y dones 9 veces. Este intercambio asimétrico viene presentado como demostración de la magnanimidad china. El texto afronta honestamente la cesación de las expediciones, presentándola como error estratégico. Después de la muerte del emperador Yongle y de Zheng He, la dinastía Ming cambió política. Los sucesores consideraron las expediciones costosas y de escaso valor práctico. China se volvió hacia el interior, concentrándose en la defensa contra las amenazas septentrionales más que en la expansión marítima. La mención del hecho de que los registros fueron en gran parte destruidos añade un elemento de tragedia. La reflexión final está cargada de significado. Muchos historiadores se preguntan cómo habría sido diferente el mundo si China hubiese continuado sus exploraciones marítimas en lugar de retirarse. Esta pregunta contrafactual sirve para establecer un paralelo implícito. Mientras China abandonaba la exploración marítima, justo mientras las potencias europeas iniciaban sus exploraciones, se creó un vacío de poder que Europa llenó con el colonialismo. La implicación es clara. Si China hubiese mantenido su proyección marítima, la historia moderna habría sido diferente, probablemente mejor. Las expediciones de Zheng He se convierten así no solo en historia medieval, sino en mito fundacional de la China moderna. Ibn Battuta y el testimonio externo sobre la grandeza china. Después de haber celebrado la grandeza marítima china a través de Zheng He, el texto introduce el testimonio de Ibn Battuta para confirmar esta representación desde una perspectiva externa. El viajero bereber viene presentado con exactitud biográfica, especificando sus fechas de nacimiento y muerte, 1304 a 1368-1369, su origen de Tánger, y la extensión de sus viajes, cuantificada en aproximadamente 100.000 kilómetros. Esta atención al detalle biográfico confiere autoridad a la fuente, presentando a Ibn Battuta como uno de los más grandes viajeros de la historia, y por tanto como testigo fidedigno de la grandeza china. El texto no oculta las limitaciones del testimonio, reconociendo que Ibn Battuta se sentía un extranjero a causa de las barreras lingüísticas y culturales, y que sus relatos de China son menos detallados respecto a sus descripciones de otras regiones. Sin embargo, las observaciones que realiza sobre las costumbres chinas, que encontraba curiosas, el uso del papel moneda, la práctica del té, los palillos para comer, vienen presentadas como confirmaciones del desarrollo tecnológico y cultural chino. La descripción que Ibn Battuta proporciona de China como país rico y próspero, con ciudades grandes y bien organizadas, viene cuidadosamente reportada, enfatizando la seguridad para los viajeros, la eficiencia del sistema postal, la magnificencia de Quanzhou y la superioridad tecnológica de los juncos chinos. Las naves vienen presentadas como entre las más grandes y avanzadas del mundo, dotadas de 4 puentes y capaces de transportar más de 1.000 personas. Ibn Battuta fue impresionado por los grandes juncos chinos, que estaban dotados de velas tejidas de bambú y eran maniobrados por tripulaciones expertas. Describió también la producción de porcelanas preciosas y sedas, que eran muy apreciadas en todo el mundo.
El texto subraya que Ibn Battuta alcanzó China alrededor de 1345 a 1346, durante el periodo tardío Yuan, dinastía mongola, visitando ciudades portuarias importantes a lo largo de la costa oriental. Sus relatos, incluidos en su libro de viajes, Rihla, el viaje, son particularmente interesantes porque ofrecen una perspectiva musulmana sobre la China Yuan. La nota final precisa que los relatos de Ibn Battuta sobre China, aunque no tan detallados como los de Marco Polo, proporcionan de todas formas una perspectiva importante y complementaria. Juntos, los relatos de Marco Polo e Ibn Battuta ofrecen a los historiadores una visión más completa de la China Yuan desde perspectivas tanto europeas como musulmanas. El sudeste asiático y el sistema tributario. El tratamiento del sistema tributario que ligaba los reinos del sudeste asiático a la corte imperial china merece una atención particular. El texto presenta este sistema con notable equilibrio, reconociendo que se trataba de relaciones más ceremoniales que políticas, en las cuales los reinos tributarios mantenían su independencia, aunque reconociendo nominalmente la supremacía china. Esta interpretación sirve para construir una imagen de la China medieval como potencia hegemónica pero no imperialista, capaz de ejercer la propia influencia a través de la superioridad cultural y económica más que mediante la coerción militar. Tal representación responde a precisas exigencias ideológicas. En los años 80, la República Popular China estaba desarrollando una política exterior que enfatizaba la cooperación pacífica con los países del sudeste asiático, en contraposición al imperialismo occidental y soviético. La presentación histórica de una China medieval que garantizaba a los propios tributarios reconocimiento oficial, dones generosos y acceso privilegiado al mercado, constituía un precedente histórico útil para legitimar la política exterior contemporánea. El comercio entre China y el sudeste asiático viene descrito con particular atención. De China eran exportadas seda, porcelanas, té, hierro, productos de laca, libros y papel. Del sudeste asiático eran importadas especias, maderas preciosas, perfumes, incienso, marfil, cuerno de rinoceronte, perlas, piedras preciosas, oro. Esta asimetría en los intercambios, que ve a China exportar productos manufacturados y culturales a cambio de materias primas, construye una imagen de China como centro manufacturero y cultural avanzado. El mar de China Meridional viene presentado como una vía comercial vital, parte de la más amplia vía de la seda marítima que conectaba China con Asia Meridional, Medio Oriente, África Oriental y finalmente Europa. Esta perspectiva coloca a China en el centro de una red comercial global, anticipando temáticas que se volverán centrales en la política exterior china del siglo XXI. El reconocimiento de la formación de comunidades de comerciantes chinos, que se establecieron en varios puertos del sudeste asiático, formando las primeras comunidades diáspora chinas, introduce un elemento de particular relevancia. Estas comunidades vienen presentadas como intermediarios comerciales que contribuyeron a la fusión cultural, atribuyéndoles un papel constructivo. La influencia cultural china viene presentada con particular énfasis en el caso de Vietnam, que estuvo bajo dominio chino por largos periodos y adoptó muchas instituciones y prácticas culturales chinas. Angkor Wat y la civilización Khmer. La descripción de Angkor Wat ocupa un espacio considerable en el texto y presenta características estilísticas peculiares. La exactitud en la descripción arquitectónica, con la indicación precisa de las medidas del foso, ancho 190 metros, perímetro de 5,6 kilómetros, de los muros y de las torres, revela un enfoque descriptivo de cuño positivista que privilegia el dato cuantificable. Cuando el texto afronta el significado cosmológico del templo, reconociendo que éste representa el monte Meru, según la cosmología hindú y budista, lo hace con tono neutral, evitando juicios que una perspectiva ideológicamente rígida habría podido sugerir respecto a una manifestación religiosa. El templo fue construido en el siglo XII durante el reino de Suryavarman II, 1113 a 1150, como templo de estado y mausoleo del rey.
El nombre, Angkor Wat, significa «templo de la ciudad». El texto subraya que, originariamente fue dedicado al dios hindú Vishnu, pero fue gradualmente transformado en un templo budista hacia el final del siglo XII, reflejando el cambio religioso general en Camboya del hinduismo al budismo Theravada. La descripción arquitectónica es detallada. El templo principal tiene una base de 3 niveles con techos cónicos en forma de loto dorado. El templo tiene 5 torres prominentes. La torre central se yergue sobre el patio del templo de 65 metros. Otras 4 torres más pequeñas están distribuidas en los 4 ángulos del segundo nivel de la base. Los muros del templo están cubiertos de elaborados bajorrelieves que representan escenas del Ramayana y del Mahabharata, batallas históricas, vida cotidiana y danzas celestes de apsaras. Estos bajorrelieves se extienden por aproximadamente 1200 metros de longitud y son considerados entre los más bellos ejemplos de arte KHMR. El texto nota que Angkor fue abandonado en el siglo XV cuando la capital KHMR fue trasladada. El templo fue gradualmente invadido por la jungla, aunque los monjes budistas continuaron ocupando el sitio. Fue redescubierto por el mundo occidental en 1860 por el naturalista francés Henry Mouhot. La conclusión enfatiza que Angkor Wat representa el ápice de la civilización KHMR y testimonia la sofisticación cultural, arquitectónica e ingenieril del sudeste asiático medieval, subrayando la autonomía y la grandeza de las civilizaciones del sudeste asiático. Conclusiones. Historiografía como construcción identitaria. El texto se configura como ejemplo extraordinario de cómo la historiografía puede servir a la construcción de la identidad nacional y a la legitimación de la política exterior contemporánea. La elección de presentar la historia medieval europea a través del prisma de las relaciones entre China, África, Américas y Asia representa una inversión consciente de la perspectiva eurocéntrica, sustituyéndola con una visión policéntrica que coloca a China en el centro de una red de relaciones internacionales caracterizadas por superioridad tecnológica, económica y cultural. El equilibrio entre rigor descriptivo y finalidades ideológicas evidencia la complejidad de este producto historiográfico. Por un lado, el texto demuestra un sólido conocimiento de las fuentes, citando correctamente a Ibn Battuta y proporcionando detalles arquitectónicos precisos sobre Angkor Wat, describiendo con exactitud las civilizaciones americanas y las expediciones de Senge. Por otro lado, la selección de los contenidos, el énfasis en determinados aspectos y la perspectiva general revelan claramente la intención de utilizar la historia medieval para sostener un discurso identitario nacional y para proporcionar precedentes históricos a la política exterior de la República Popular China. La síntesis final del texto, que describe las relaciones medievales como caracterizadas por intenso comercio marítimo, intercambios culturales, difusión religiosa, y un sistema de relaciones tributarias, que permitía a los reinos del sudeste asiático mantener su soberanía y beneficiarse económicamente de los lazos con el poderoso vecino septentrional, constituye una formulación particularmente eficaz de este enfoque. Presentando a la China medieval como potencia hegemónica pero no opresiva, el texto proporciona un modelo histórico que la China contemporánea puede reivindicar como precedente para las propias relaciones internacionales. La narración global construye una historia mundial en la cual Europa no ocupa más el centro del escenario. Aztecas e incas vienen celebrados como civilizaciones sofisticadas, África viene integrada en la historia mundial a través de sus relaciones con China, el sudeste asiático viene presentado como región de civilizaciones avanzadas con Angkor Wat como símbolo de grandeza arquitectónica. En el centro de esta narración policéntrica está China, tecnológicamente superior a través de sus juncos y las naves del tesoro de Senge, culturalmente avanzada como testimoniado por Ibn Battuta, diplomáticamente generosa a través del sistema tributario, y comercialmente central como fulcro de la vía de la seda marítima. Este manual representa por tanto no solo un documento sobre la percepción china del medioevo, sino también un testimonio de las modalidades a través de las cuales la historiografía viene movilizada para fines identitarios y políticos en un contexto socialista. Su análisis permite comprender cómo la narración del pasado está siempre indisolublemente ligada a las exigencias del presente,
y cómo la construcción de una memoria histórica nacional pasa a través de la selección, la enfatización y la interpretación de eventos y procesos históricos funcionales a la legitimación del Estado contemporáneo. El texto de 1982 anticipa temáticas que se volverán centrales en la política china del siglo XXI, en particular la idea de una China como potencia pacífica que establece relaciones win-win con los países en vías de desarrollo, en contraste con la historia de imperialismo y colonialismo occidental.